¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Catequil Televisión. En esta oportunidad estamos con Glatzer Tuesta, director de IDL Radio. ¿Qué tal, Glatzer? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. ¿Cómo te recibe Cajamarca? Con un lindo sol y como siempre con mucha amistad, con mucha interés de intercambiar y conocer un poco también en esta movida coyuntura cómo es que aquí en Cajamarca se organiza ya el proceso electoral sobre todo, ¿no? Todo Claro. bien. El evento que ustedes, por el cual justamente estás aquí en nuestra ciudad es el conversatorio Democracia en Crisis, Derechos y Territorios en Riesgo. Cuéntanos un poquito el tema de este conversatorio sobre el evento en sí. Con todo gusto. Mira, nosotros estamos haciendo estos encuentros en todo el país, o sea, en distintas zonas del país. ¿Cuál es la idea? El punto de partida es el siguiente. Mientras quienes están en el poder, es decir, la presidenta, los congresistas, las autoridades, dicen representar la democracia, dicen encarnarla y dicen defenderla, la gente en la calle dice esta democracia ya no es democracia hace bastante tiempo. Entonces no puede haber dos miradas sobre lo mismo tan distantes. Entonces, ¿qué cosa es lo que busca ese encuentro? Buscar aproximar, si fuera posible, esas dos miradas o ver qué tipo de democracia la gente se está entendiendo se tiene que empezar a construir para que no solo abarque, sino le permita a la gente llevar cotidianamente las cosas de la mejor manera, ejerciendo sus derechos básicos. Porque la democracia no tiene sentido para la gente si no le resuelve sus problemas. No es un asunto solo institucional. Por eso es que, frente a la crisis que vivimos, de un copamiento institucional muy importante, muertos en protestas, la economía que cae, muchos dicen por qué la gente no sale a defender sus instituciones. Porque las siente lejanas, porque no las siente suyas, porque siente que no funcionan. Y nosotros les hemos hecho creer a todos que la democracia es básicamente institucional. No, la democracia también es vivencial. Y eso es lo que tratamos de discutir, incorporando, por supuesto, las voces regionales, porque nuestro país está claramente fracturado. Lima es una cosa distinta. Y esto busca de alguna manera aproximar estos países que, como siempre digo, conviven pero que no conversan, ¿no? Claro, el evento va el día de mañana, viernes 6 de junio de 2025, en el local de la Sociedad de Auxilio Mutuo Obrero de Cajamarca, de 10 a 1 de la tarde. ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Quienes desean o están a tiempo viendo esta entrevista para que participen de este evento. Sí, la idea es que participe, digamos, la ciudadanía, representantes de organizaciones, van a participar miembros de las rondas campesinas, federaciones, seguramente estudiantes, profesores, y la idea es que en esa variedad y en esa diversidad nos reconozcamos también, ¿no es cierto? Ahora, el aforo es limitado también, habría que ver eso, pero con todo gusto quienes tengan a bien y quieran participar pueden hacerlo. Va a ser para nosotros siempre un gusto, un honor, no solo compartir nuestra pequeña experiencia en esto y lo que hemos vivido en otras zonas del país, sino recoger de aquí también cuál es el sentimiento y hacia dónde apuntan las salidas que la gente tiene que darle a esta crisis, ¿no? Justamente mencionabas este tema de lo que es democracia en sí, ¿no? Nosotros siempre decimos que la democracia es el ejercicio de los derechos también de la ciudadanía a su libre determinación. Y justamente este tema de los territorios en riesgo, eh, tiene que ver, bueno, estamos viendo que últimamente, los últimos años, 30 años tal vez, se está retrocediendo en todo lo que es el tema de legislación, con esta mirada de darle impulso económico al país, afectar justamente los territorios de poblaciones, principalmente vulnerables. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Ese es el componente que vamos a trabajar más localmente. Cajamarca es una región, digamos, muy marcada por la actividad extractiva, en particular la minera, y hay mucho, no solo como caso, sino como opinión para poder encaminar una discusión sobre esto. Lo que tú dices es el problema, es decir, un país tan rico y generoso en recursos naturales ha sido incapaz de compatibilizar los derechos de la gente con la posibilidad de crecer usando bien esos recursos. Es una cosa que en otros países se resuelve muy rápidamente para beneficiar a todos. Siempre se ha puesto como si fuera un versus, es decir, como que sí, los recursos naturales y su explotación son contrarios a los derechos de las personas y que no se pueden compatibilizar. Y sí se pueden compatibilizar, pero ahí donde no es posible, donde por ejemplo extraer oro contamina un río y mata a la gente porque tomas agua contaminada, los estados tienen que reconocer que no se puede hacer. Por eso es que yo vengo escuchando, lo escuché de Toledo en su momento, de Humala en su momento, de Kuczynski en su momento,
vamos a hacer un ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que el país sea más predecible en todo sentido. Es decir, para que quien invierta en las actividades extractivas digan, yo sé que aquí puedo y yo sé que aquí no puedo. Que el Estado peruano sepa que aquí sí, que aquí no, y que la gente, los ciudadanos también sepan no solo dónde va a poderse hacer, dónde no, sino qué nivel de participación y en qué les va a mejorar en su vida cotidiana. No puede ser posible que tantos años después de un impacto minero importante, la gente tenga que padecer los mismos embates de la desnutrición, del analfabetismo, de la falta de acceso a salud, etcétera, sin que se hayan resuelto problemas mínimos. Y eso tiene que ver con fallas, creo yo, en el entendimiento de lo que como país deberíamos cuidar, ¿no? No hemos podido ponernos de acuerdo en ese como el ordenamiento, en las zonificaciones. ¿Tiene que ver con una traba jurídica? ¿Cómo ves, pues? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una, porque hacer eso sinceraría la economía también, porque por lo general se hacen proyecciones en torno a hay oro acá, hay cobre acá y acá, entonces el Perú va a crecer en los próximos años 5% si salen todos estos proyectos. Pero de repente podríamos crecer 3.5, 4, no sacando todo, pero no teniendo los conflictos que se tiene. No hay nada más impredecible y malo para la inversión, para los ciudadanos que viven en las zonas afectadas y para el Estado, que empiece un proyecto minero y que a los 8 o 6 meses se caiga porque no ha podido compatibilizar con la gente. Y yo le digo a los empresarios a veces, si no lo hacen por convicción, hazlo por conveniencia, porque van a perder su plata cuando después no se hagan viables. Y no hay una lógica antiminera en esto, lo que hay una lógica es de racionalidad en el uso del recurso para todo beneficiar. Los empresarios existen en una sociedad más que para ganar plata, ese es su rol, invierte y ganan plata, y está muy bien. Y ahí ganamos todos también. Pero claro, y ganamos como impuestos, y eso puede convertirse ojalá con gobiernos menos corruptos en obras, en fin. Pero también tiene que entenderse que la ciudadanía no es silente, que la ciudadanía no es que no requiere ser incorporada en ese proceso. Sí, y eso es lo que hay que buscar compatibilizar. El temor, creo yo, por un lado es que se diga que en algunos lugares no, y prefieren cerrar los ojos a eso y después los proyectos no salen. Eso no es uno. Y creo que el otro elemento es que es una falta de convicción por cómo funciona la democracia. La democracia debiera tener como componente fundamental lo que tú bien describías hace un rato. Desde chicos en el colegio nos dicen es el gobierno de la gente, para la gente y por la gente. Y entonces la gente tiene que participar activamente. Y hay mecanismos en la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros en los últimos tiempos hemos privilegiado el papel y no hemos privilegiado la realidad. Entonces, dice, vamos a hacer los estudios de impacto ambiental. Vamos a hacer la participación para que la población esté informada y pueda, digamos, dar opinión sobre el tema. Pero a veces, lejos de hacerlo bien, se busca falsearla, se busca dirigentes, se compra algunos para que digan que sí están de acuerdo, ya hicieron la consulta previa y al final no es viable por razones que tienen que ver con eso, ¿no? Hemos pasado aquí también en esta parte de la extracción, malbaratada de nuestros recursos naturales, desvalorizando absolutamente estos recursos, su sostenibilidad, etc. Se ha pasado del llévatelo todo, ahora come puedas y de la manera más rápida posible, a este tema de las economías ilegales. Antes era la gran minería, era la gran discusión hace tal vez 20 años en el Perú, y ahora es la minería ilegal. Sí. Lo mismo ha pasado con los recursos forestales. Lo mismo ha pasado con otras, el tema también de la explotación del mar peruano y la protección también que teníamos que tener como recurso de esto que fue tan valioso, principalmente en los años 70 y 80. ¿Viste cómo ves esto? Terrible. Ahora, tampoco es una novedad, eso hace ya 10 o 15 años se debía venir y con fuerza. Las economías ilegales han penetrado la política y el poder. Hoy la crisis que vive en nuestro país no se puede entender si no pones al centro la crimen organizada. 7.000 millones de dólares mueve la minería ilegal, 6 veces más que el narcotráfico. Y entonces tiene una capacidad de extorsionar, tiene una capacidad de comprar, tiene una capacidad de poner plata en las campañas, tiene una capacidad. Mira todo lo que ha pasado con la minería informal, ilegal, en los últimos tiempos en el marco normativo que el Estado, lejos de defendernos, ha terminado flexibilizándolos para darles todo lo que han pedido. La Reinfo es apenas un ejemplo. La Reinfo, que es el registro que es en realidad una coartada. Es decir, yo soy un minero ilegal, me inscribo
digo que estoy camino a la formalidad, nunca me formalizo, 2.4% del total formalizados en 10 años. O sea, eso no sirve para nada, es una coartada. Yo tengo mi salvoconducto, vienen a hacer interdicción y digo, un ratito, yo estoy inscrito, este está camino a la formalidad, entonces no lo tocas. Y tú sigues haciendo ilegalmente las cosas. Pero ¿qué cosa es lo que ha pasado? Han ampliado la ley en el Congreso. El Ejecutivo no lo ha observado. Inclusive el Ejecutivo sacó a un ministro que ya matizaba con la posibilidad de que amplíe la ley, lo sacaron. El Tribunal Constitucional lo ha avalado, la Defensoría del Pueblo no ha dicho nada. ¿Y qué pasa cuando todas las instituciones que deberían haber frenado esto no lo hicieron? Ese es el tema, porque la minería ilegal está manejando muchas cosas en nuestro país. Y estas instituciones lamentablemente están bien contaminadas, al punto que el presidente del Congreso de la República, acuérdate cuál era el cuestionamiento inicial antes de que lo elijan. Cuidado, porque él es asesor de los mineros ilegales. Lo que en cualquier otro país hubiese significado que no lo elijan. Al contrario, lo eligieron por eso. Y hoy día es ad hoc en estos tiempos. Entonces, si tú has facilitado el camino para que ellos hagan esto, entonces no te debería sorprender lo que está pasando en el CENEPA, lo que pasa aquí mismo en zonas por fuera de las concesiones formales, lo que está pasando en Loreto, lo que está pasando en Abancay, lo que está pasando en Patás, que tal vez es la expresión más nítida de hacia dónde puede llegar estos encuentros entre mafias que se han instalado ahí también, ¿no? Y en cada uno de estos lugares de los cuales venimos hablando y que se están convirtiendo en referentes visibles de cómo actúa lo ilegal, lo estamos hablando también en Cajamarca, en la provincia de San Ignacio, aquí en Cajabamba, en Sorochuco, en Hualgayoc, Huambamarca, etcétera, varios territorios aquí también en Cajamarca, y estamos viendo también una operancia de las autoridades locales, regionales, hasta cierta complicidad también a todo nivel, policía, rondas inclusive, ¿no? Sí, yo creo que se ha generado una convivencia pragmática entre estos sectores ilegales que han dicho, si ya estamos en el mismo territorio, procuramos lo mismo de lo ilegal, pongamos nuestras propias reglas. Ganemos todos. Claro, y el Estado o no está presente, o si está presente está clara y altamente vinculado también a ese tipo de actividades, lamentablemente. Pero ese es el problema si tú quieres ilegal en términos del daño que hacen, porque la minería ilegal no solo es mala porque genera divisas ilegales, sino porque además contamina, que por destroza el ambiente, no está regulado, en fin. Trata de personas. Exactamente, en fin, todo. Pero hay otro, Pepe, otro tema del que no hay que dejar de hablar cuando se habla de minería ilegal. Que frente al repliegue del Estado en esos territorios que están casi liberados para el crimen organizado, la gente se está vinculando cada vez más a la minería ilegal. No porque tenga una vocación delincuencial, no porque quiera ser ilegal, sino porque no tienen oportunidades. Entonces, si el Estado no está y no te da oportunidades, tú te vinculas a lo que sí te las dan. Y entonces están construyendo una base, entre comillas, de legitimidad en sectores de la población que son los que están saliendo a defender, inclusive después a la minería ilegal. Es decir, hoy día no solo estos sectores representan un movimiento capital importante, 7.000 millones de dólares, sino un movimiento social muy grande. Por eso que cuando se relaciona con la política le dicen, te pongo plata, pero también no tengo gente. Claro. Mi gente tiene que ir en tu lista. Claro, y entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Por supuesto, abordar el problema desde la criminalidad, y combatirlo, pero a la par buscar salidas para que la gente se deje de vincular a ese instituto de legalidad. Pero eso significa presencia del Estado y lamentablemente el Estado ha mostrado que no tiene capacidad para estar presente en los territorios, no tiene planes para estos territorios que sean viables para estas personas en el siquiera mediano plazo, ¿no? Sí, bueno, es que justamente ahí está la evasiva de quienes están en el poder de la política frente al tema. Porque inclusive los que más, diría yo, a la vanguardia estarían de la lucha contra el crimen, te pueden hablar de la lucha contra la delincuencia que se genera alrededor de eso. Pero nadie está tocando el otro aspecto. Es como pasa, y esto se tiene que tocar porque si no, más gente se va a seguir adhiriendo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene oportunidades. Yo no estoy justificando para nada, al contrario, creo que hay que combatirla, pero hay que resolver la problema de la gente. Igual en Lima, para poner otro ejemplo que es más urbano, ¿no? En Lima hay estos colectiveros que son informales, se paran en cualquier lado, en fin. Y entonces, claro, todo el mundo dice, y con razón, esos son los que estropean cualquier posibilidad de un transporte organizado. Ya,
vamos a erradicarlos. Y uno podría estar plenamente de acuerdo. Pero mientras no tengas un sistema de transporte que responda a los problemas de la gente, lo que vas a hacer es perjudicar a miles de personas que toman eso y si no lo utilizan diariamente, llegan tarde a su trabajo y lo botan de su trabajo. Entonces lo que tiene que hacer es ordenar el transporte, pero darle una salida viable a la gente para que no llegue tarde sin usar eso que usan por estos días. Entonces cada cosa tiene ese otro lado del problema. Pasa que la política está, por un lado, hablando de la lucha contra el crimen, pero por otro lado, alentando a esas poblaciones que se sigan metiendo a eso, porque hay mucho voto también ahí. Y eso va a ser el 2026 de todas maneras un elemento importante, ¿no? Yo siento que el Perú está perdiendo esta visión de largo plazo, como territorio, el Perú como posibilidad. Tenemos un mar saqueado por todas partes y como les da la gana. Una reserva natural de Paracas, por ejemplo, en la cual se está pidiendo, se está reduciendo cada vez más, se está siendo impactada y amenazada cada vez más. Lo mismo pasa con territorios indígenas, ecosistemas frágiles, lo mismo, inclusive con un territorio tan conocido a nivel mundial y un emblema como es las líneas de Nazca, ¿no? Que también, entonces, el Perú está perdiendo esta visión de largo plazo, esta visión estratégica como país que nos podría ayudar a obtener nuevas oportunidades a futuro. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, con mucha pena, porque eso nos está llevando ya a lo que en su momento pasaba en México y pasa de alguna manera todavía, lo que pasaba en Colombia, donde la dinámica de la relación de las autoridades que debieran perseguir el crimen y organizar el país para generar mejores condiciones y luchar contra estos flagelos se convierten en cómplices. Estamos en la lógica casi de plata o bala, o sea, ya estamos en un escenario en algunos aspectos de esa manera. ¿Cómo salir de eso? O sea, se tiene que generar una alternativa porque si no, ya somos un país con altísimos problemas de reencauzarnos después de tantas crisis que hemos vivido, pero esta puede ser nuestra última oportunidad y si no la tomamos, vamos a entrar a un escenario sin retorno. O sea, países que han entrado decididamente a una convivencia amigable con el crimen y el poder, pues después ya no lo pueden sacar. Y por eso es que lo que pasa en la calle no se resuelve en estos tiempos. Porque la gente con razón decía en las protestas en Lima por lo menos con carteles que decían si no sacamos a los criminales del poder no lo vamos a poder sacar de la calle. El crimen en el poder envalentona al crimen en la calle. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? ¿Cómo sacar al crimen en el poder? ¿Cómo romper con estas estructuras estando tan cercanos a un proceso electoral que va a significar, que podría significar tal vez una nueva posibilidad, o sea, para que esto escale más aún, o en tal caso para que también se frene un poco este tema de este avance del crimen organizado? O sea, siempre las elecciones han sido escenarios, episodios de cambio, aunque relativo, aunque es cada vez más relativo, ¿no? Y esa es una oportunidad de todas maneras, porque si nosotros vemos de manera muy objetiva lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo los 3 últimos que Dina Boluarte es la Presidenta de la República, todas las decisiones se han tomado de espaldas a la gente y se han cerrado todas las posibilidades de pasar por la gente, ¿no? Es decir, se anuló la posibilidad de adelanto elecciones, creció una oportunidad para que la gente diga qué desenlace le ponemos a esa historia. El referéndum para la discusión de la nueva constitución, al margen que estemos de acuerdo o no, se cerró. Y se ha cerrado toda posibilidad de que la gente participe. Pero el 26 debiera haber elecciones de todas maneras. Ahí es la gente donde tiene que cambiar, dar un giro de timón. Ahora la pregunta es, ¿en el marco de qué? ¿Con quiénes es a qué lado? Porque ellos se han encargado en los últimos tiempos de organizar el lugar donde quieren jugar el partido, los contrincantes con los que quieren jugar, las reglas con las que quieren jugar y el árbitro que quieren que les arbitre el partido. Entonces es muy difícil. Pero yo creo que hay que seguir una especie de, ya no sé, a estas alturas debiera ser casi una consigna para comenzar esta de que inició Rosa María Palacios, y yo comparto por estos no para comenzar. Es decir, yo creo que una consigna con la que hay que ir a votar es ninguno de los que estuvieron este tiempo apañando todos estos actos bárbaros debieran repetir siquiera presencia significativa en el Congreso.
Y eso nos puede ayudar a descartar buena parte de lo que van a estar en competencia. Y ojalá del otro lado se aviven alternativas que sean lo suficientemente democráticas, viables, pero que también tengan propuestas que a la gente le entusiasme y que se puedan cumplir. Porque hemos estado en los últimos tiempos conteniendo al mal mayor y el mal menor realmente no ha resuelto los problemas de la gente. Cada vez se hace más difícil ya que se pueda seguir haciendo que las elecciones tengan ese rumbo, ¿no? Claro, porque yo siento que los actores políticos que están pugnando por un cambio, siento que están muy pasibles, muy apaciguados, y que sus lenguajes no son lo suficientemente contundentes como para que la gente empiece a visibilizarlos cada vez más. Creo que es una cuestión de acomodo básicamente todavía, ¿no? Y creo que están en este momento siguiendo la peor estrategia, ¿no? Entre ellos se han convencido de que no es mejor levantar la cabeza ahora porque te van a cortar, mejor al final. Dicen que están conversando para jugar una alternativa única que pueda frenar a esto, pero la velocidad con la que están sucediendo las cosas del otro lado son de tal magnitud que alguien tiene que empezar por lo menos a decir que lo quiere parar. Mira el caso guatemalteco. En el caso de Guatemala se armó todo, como en el Perú, una coalición en el gobierno brutalmente corrupta y brutalmente organizada. Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones, era el único que estaba por fuera de esa coalición. Y su lema fue el candidato contra el pacto de los corruptos. Y ganó la elección. Es decir, la gente yo creo que se va a dar cuenta si es suficientemente convocante quien quiera ocupar ese papel y que tenga respuestas concretas también, porque no se trata solo de maldecir, como me decía Valentín Pañao en su tiempo. Hay que dejar de maldecir la oscuridad, hay que prender la luz, ¿no? Alguien que prenda la luz y diga, yo voy a, por ejemplo, ¿no? Una cosa tendría que ser de cajón. Cuando yo sea gobierno, mi primer acto de gobierno va a ser presentar proyectos para dejar sin efecto todas las normas que han hecho la de crimen organizado, esto. Así, ese mi primer día, yo haría eso. Y después organizaría tal cual cosa. Y el tema de la seguridad ciudadana. Tiene que tener una respuesta firme que no sea la demagógica esta de la mano dura, que no ha servido para nada porque la han implementado, pero que a la gente la convenza y la suba a resolver. El Perú y Cajamarca, por ejemplo, tienen altísimos niveles de organización social que puede ser tomada como un elemento central para buscar resolver el problema de la inseguridad. La inseguridad se resuelve con mucho trabajo de inteligencia policial. Es decir, por ejemplo, alguien tendría que decir, yo voy a revitalizar la DIVIAC y vamos a seguir haciendo la investigación que ellos hacían. Pero a la vez, si no pones un componente preventivo en materia de seguridad, no te va a servir para nada. Porque tú vas a capturar a los delincuentes y van a salir otros. Entonces hay que empezar a darle oportunidades a la gente. Y hay que ir con fuerza también con el lado preventivo, ¿no? Para ir cerrando ya esta entrevista, ¿tú sientes que esta ley anti-ONGs, como se le ha denominado, ha sido dirigida básicamente hacia IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿O sientes que yo siento que ha sido así? No tengo la menor duda. Esto debe haber sido la señora Dina con su primer ministro Arana, habiendo sido ministro de Justicia, sentado con el señor Aguinaga, los marinos que están representados en el Congreso y otros fundamentalistas por ahí, con nombre propio, con papelitos ahí, nombres, y decir, así es como lo vamos a fregar. Como si el problema fuera con nosotros. Mira, hay varias cosas de la ley que perjudican directamente a sectores que no van a tener posibilidad de defenderse si no les damos la mano. O sea, mal con nosotros, pero peor sin nosotros en este caso. Mira, las víctimas o familiares de adictas en los que fueron masacrados en el gobierno de Dina Boluarte son defendidos de nosotros. Y nosotros hemos incorporado a la señora Boluarte como una de las presuntas responsables. Entonces, claro, si nosotros no les apoyamos, se van a quedar sin abogado. Y eso va a generar un desequilibrio que va a beneficiar a la señora Dina Boluarte, que saltaría en un pie, estaría muy contenta que eso pase. También todas estas organizaciones que trabajan los temas medioambientales, luchan contra la deforestación, contra la minería ilegal, contra los abusos de grandes mineras también, que hay muchos. Ya me imagino varios sectores de la Sociedad Nacional de la Minería y todo, bregando para que les corten las alas y no les perjudiquen, entre comillas, sus negocios. Los fundamentalistas contra las organizaciones feministas, es decir, pero quieren quitarle la defensa a los más pobres. Quieren que las organizaciones de la sociedad civil, que somos privadas, que no somos el Estado,
nos alineemos a lo que hace el Estado y que además le pidamos permiso para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que también, o sea, muchas ONGs han venido reemplazando el rol del Estado en ciertos territorios, principalmente territorios alejadísimos, donde no llega el Estado, pero han estado las ONGs no solamente defendiendo derechos, sino implementando proyectos de cierre de brechas, ¿no? Efectivamente. Y entonces, claro, tú tienes solo, porque esta no es una ley de fiscalización ni una ley de paralización, es una ley de la venganza. Mira, Ciudad Guinara quiere cortar la cabeza al líder por casos de detenciones forzadas y haremos también. El caso de la Corte Interamericana va a tener sentencia del Estado peruano y el señor puede terminar preso. Y así se pueden poner varios ejemplos. Pero nos quieren obligar a decir lo que pensamos, pero con autorización previa. Esa es una barbaridad que no se puede permitir. ¿Y sabes qué cosa es eso? Venezuela. ¿Sabes qué es eso? Nicaragua. Que no se supone que ellos nos iban a defender de que no nos convertamos en Venezuela. No decía el señor Cueto, no decía la señora Fujimori, el señor Cabero, no a Venezuela. Ellos nos están encaminando a una situación tan dramática como estos países donde hermanos nuestros tienen que huir a la nada para no estar sometidos a regímenes que son bárbaros y violadores de derechos humanos, ¿no? Un mensaje final para Catequil Televisión y para el pueblo de Cajamarca, ¿verdad? O sea, en este contexto de lo que estamos conversando. Bueno, yo creo que hay que entender, y es parte de lo que vamos a conversar mañana, hay un solo momento en el que todos somos iguales, el día que votamos. Y en ese día hay que ejercer esa igualdad. Es decir, vale igual el voto del campesino más distante del poder que del que tiene el poder real en nuestro país. Y entonces hay que ejercer, y hay que ejercer de manera responsable. Y de manera responsable no significa alinearse a los que algunos que están en las alturas quieren, sino realmente procurar que el episodio que se venga nos ayude a restituir lo bueno algo bueno que teníamos. Por ejemplo, la costumbre de ir a votar cada 5 años. Desde el 16 ya se ha perdido, ya no sabemos si vamos a votar cada 5 años, porque vacan a los presidentes, todo eso ya ha cambiado. ¿Y saben qué cosa es? Hay que defender el voto, porque yo no tengo la menor duda que lo van a querer robar. O sea, no tengo la menor duda. Están trabajando todo para eso. Es como que no pueden remar tanto para ahogarse en la orilla. Y eso es lo que van a tratar de hacer, lo intentaron hacer en el 21. Esto no hace bueno al presidente Castillo, pero ganó la elección y quisieron robarle la elección. Y no pudieron porque no tenían el poder que tienen ahora. Pero ahora sí lo tienen. Ahora han movido todas las leyes para que con su gritería de fraude, si pierden, cosa que creo yo va a pasar, creo que van a perder, pueden eventualmente otra vez estar en esto, y eso es muy peligroso para la democracia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto.